Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con una mujer que fue ministra de Educación en Colombia durante 4 años y le agradecemos la presencia aquí en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Edith, Germán y a todos los televidentes. María Victoria Angulo. Usted, lo primero que decía Germán era, ¿en qué año estuvo dirigiendo el Ministerio de Educación? Tan joven. Y dice, ¿Cómo es? tan joven, tan joven. Muchas gracias. 2018-2022, yo creo que el periodo más duro que le ha tocado a muchos colegas ministros, porque la pandemia pues fue un hito Sí, que claro. no esperábamos y que cambió muchas cosas. Bueno, nosotros sobre todo quisimos acoger esta entrevista porque los desafíos en educación son altos aquí en el país. Nos gustaría conocer un poco de la educación y los desafíos que tiene Colombia, que como sabemos nos lleva un poco de gabela a nosotros. Bueno, yo creería que hoy en América Latina compartimos desafíos en algunos temas. Evidentemente, como tú dices, hay avances en otros países que tomar en cuenta. Yo diría que son los siguientes. Pasó la pandemia, impactó aprendizajes y no podemos quedarnos pensando qué hacer sino actuar, porque veníamos de una crisis de aprendizaje en la cual las pruebas se hacía mucho, se aumentaba la inversión, pero las pruebas de aprendizaje no se mueven mucho y es el momento de trabajarlo y de enfocarnos en lectura, en matemáticas, en ciencias y en algo muy importante que es lo que estamos haciendo aquí los tres en esta primera vez que nos conocemos. Empatía, la forma de relacionarnos, la forma de gestionar las emociones. Hemos visto mucha conflictividad en las escuelas y son temas que hay que abordar, así que así está la agenda. Después de la pandemia. Clarísimo, un incremento. Por el tema quizás de la salud mental. Problemas de salud mental, problemas de relacionamiento y problemas de los entornos escolares que no podemos obviar, porque un estudiante no solamente es lo que aprende, sino lo que se desarrolla integralmente. Vamos a brindarle un cafecito. Yo supongo que usted ha tomado el café de este país. Sí, delicioso. Yo sé que los colombianos tienen mucho orgullo por su café, lo mismo nos pasa a nosotros. Muy amable. Ahora es el turno del de acá. Bueno, ahora que usted habla del tema de la salud mental y de las relaciones, ayer mismo nosotros aquí dábamos a conocer una decisión departamental del ministro actual de Educación de República Dominicana, donde se ha formado un equipo para que establezca un código de ética que regule o que de alguna manera norme las relaciones de los docentes y de los estudiantes. Esto por actos, y lo dice en su orden, actos inadecuados o improcedentes en las escuelas públicas del país. Tuvimos un caso reciente, que quizás usted sepa, de una niña que murió a manos de un profesor. Eso fue horrible, el profesor con relaciones sexuales con la niña y este tipo de cosas. Estoy comunicando hoy que nosotros tenemos 9 profesores actualmente investigados por acercamientos improcedentes a menores de edad. Entonces, ¿cómo lo han hecho ustedes en Colombia? Usted que fue ministra de Educación, ¿qué nos recomienda? Porque evidentemente tenemos un problema. Bueno, el tema de entornos escolares, que es la forma en que nosotros denominamos lo que tú me estás describiendo, tiene varias aristas de intervención. Primero, pues unos temas de seguridad, que es trabajar la cartera de educación con la cartera de seguridad. ¿Por qué? Porque hay zonas en los países o ciudades que están más amenazadas por zonas de expendio de droga, por zonas obviamente de actividades ilícitas y hay que cuidar a la comunidad de eso. Pero eso obviamente no es en la escuela, es como entender qué hay en la zona. Dentro de la escuela es muy importante entender que en estas zonas tal vez son chicos que llegan a sus hogares y sus padres están trabajando, que están muy solos. República Dominicana ha avanzado muy bien en jornada extendida, pero vale la pena que en esas zonas donde el proyecto entre a funcionar, uno tenga actividades complementarias en la tarde para darle a los jóvenes otra forma de expresar su desazón, su descontento o sus sueños. Nosotros comenzamos en Bogotá, cuando estaba como secretaria de Educación de Bogotá, el proyecto de entornos escolares para la vida y la convivencia en unas zonas muy difíciles. Y el primer acto era una expresión artística, era pintar los muros de entrada de la escuela, poniéndose de acuerdo padres, maestros y estudiantes de qué quería que se hablara de ellos, de qué querían mostrar. Y alrededor de eso definimos actividades además deportivas y culturales a trabajar y comenzamos a desarrollar un proyecto que se llama Emociones para la Vida. Creo que el nombre lo dice mucho y habla de gestionar la emoción, de entender emociones de alegría, de entender sentimientos de rabia, cómo gestionarlo, cómo gestionar las diferencias. Y la verdad fue muy bonito porque luego de un trabajo, obviamente esto no pasa de un día para otro, pero de un trabajo de 4 años consecutivos,
se convirtieron en lo que denominamos escuelas resilientes, que eran escuelas de, a pesar de tener un entorno difícil, lograba buenos resultados académicos y mejoraba el relacionamiento, porque creo que en la educación, pues uno desde un ministerio o de una secretaría, uno puede, digamos, emitir actos o impartir, digamos, las instrucciones, pero si no hay convicción de querer cambiar, no pasa mucho. Entonces toca combinar esas decisiones administrativas, ministeriales o de secretarías con proyectos que todo el día estén trabajando con la comunidad, porque esas expresiones denotan muchos problemas, no solo educativos, sino de la realidad que vive en materia de pobreza, de inequidad, de la actividad laboral de los padres de familia, y se refleja en actos como el que tú nos mencionas. Y ya para el tema, obviamente, de hostigamiento o amenazas a maestros o a niños, porque se dan en los dos casos, pues tuvimos que tomar medidas bien importantes de separar del cargo a los maestros mientras se terminaba de hacer toda la investigación, que ellos pasaran a labores administrativas para que no estuvieran en contacto con el niño o la niña, mientras también se les daba su debido proceso, obviamente, porque como cualquier persona, pues merece que se haga la investigación completa. Entonces es cómo combinar todo esto normativo, este seguimiento, con proyectos que realmente cambien la forma de relacionarse dentro de la escuela y con la comunidad. Sin duda que es importante ese entorno en que se desarrolla la labor docente. María Victoria, ¿qué pasa con Latinoamérica? Que estamos tan bajos en cuanto a la calidad de la educación en relación a otras regiones del mundo. No hablemos de Europa, pero de Asia, por ejemplo, o del norte mismo de Europa. Bueno, yo creo ¿Cuál es la diferencia cardinal, aparte de la inversión? Pero ¿qué es lo que hace que un estudiante de Finlandia o de Singapur o de, no sé, de Corea del Sur, por ejemplo, tenga unos niveles superior incluso que el de los Estados Unidos, porque no estamos hablando, hoy que países con precariedades, con limitaciones reales, materiales, como el caso de Cuba, tenga un nivel superior al promedio de la región? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que son varias cosas y tú lo dijiste en la pregunta. Primero, que en el imaginario de todos está el tema de inversión, y claro que es importante. Miren cómo resalto lo que ha hecho Dominicana en materia de recursos, en la inversión del 4%, el incremento a los salarios de los maestros, pero lo están haciendo. Y muchos países, nosotros, tuve la oportunidad en esos 4 años de que la educación fuera el primer sector en inversión, etcétera. Entonces vemos que el continente migra hacia allá, pero como dice tu pregunta, ¿qué pasa? Pasa que el tema no solo es inversión, sino que realmente tengamos una decisión como gobierno, como maestros, como directivos, de cambiar lo que pasa en el aula. Y me refiero a que con esos maestros que tenemos, laboriosos, dedicados, apoyarlos y ayudarlos, porque la forma en la que estamos trabajando en el aula evidentemente no está dando los resultados esperados. Cuando le dicen a uno cómo espera obtener resultados distintos haciendo lo mismo, y yo creo que hay muchos proyectos que vale la pena analizar y tomar en cuenta, como comunidades de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, y es, para darles un ejemplo sencillo, como en un aula, un maestro con apoyo de otro maestro puede generar actividades muy distintas en 2 horas de clase, actividades de participación, de creación de contenidos, de trabajo audiovisual, porque esto no solo conecta al niño o al joven, sino garantiza que el proceso de aprendizaje identifique cuáles son las fortalezas del niño, dónde están esas áreas a trabajar, y obvio, si me escuchan los maestros que hacen un trabajo encomiable todos los días, acá y en toda América Latina, y en pandemia sí que aportaron, pues ellos obviamente van a necesitar también de los gobiernos apoyo, no solamente en formación, que se ha venido dando también los últimos años, sino en acompañamiento en aula, cómo cambiar ese día a día en las clases, en las aulas de las instituciones en Dominicana y en toda América Latina. Aquí se recurrió al tema virtual en la pandemia, ¿no? Y se hizo mucho esfuerzo. Algunos dicen que fue un año perdido, generó muchos costos, otros dicen, bueno, que medianamente. ¿Cómo fue en Colombia ese proceso? Y si usted considera que en la mayoría de nuestros países fue como un año que pasó sin más. Bueno, yo te diría lo siguiente: América Latina en general fue el que más se demoró en volver. Y mirando unos ejemplos como Francia, como España y Uruguay, que fue el primer país que volvió, Colombia fue el segundo país que volvió. Pero yo, mirando en retrospectiva, luego estos 4 años, les puedo decir que todavía como sociedad
pues fue muy difícil gestionar los miedos, ahora que ustedes me preguntaban de las emociones, porque realmente el volver, y si me lo preguntan, se me volvió una causa diaria. Salía diariamente en los medios, me recorrí todas las entidades territoriales, demostrando que se podía volver, que era más importante el proceso de aprendizaje. Había mucho miedo. Que todos los miedos que había. Entonces, América Latina, digamos que mucho tiempo duró en el discurso, ¿no? Entre las autoridades, entre los sindicatos, y tristemente era tiempo que perdían los niños. Nosotros volvimos segundos en América Latina, luego de Uruguay. No fue sencillo. Y definitivamente, como tú lo dices, hubo un impacto en los aprendizajes. Dejamos diseñado un proyecto que se llama Evaluar para Avanzar, pero más que el nombre, yo creo que todos los gobiernos tienen que empeñarse en tener actividades diagnósticas que nos permitan saber exactamente qué pasó después de la pandemia. Y no hablo solo de pruebas de estado generalizadas para entender las tendencias, sino un trabajo diario que pudiéramos trabajar con rectores y maestros y muy focalizados en las áreas esenciales. Si uno mira los países que cerraron menos tiempo, y los resultados que han tenido son países que tuvieron menores pérdidas de aprendizaje. Hubo deserción escolar, chicos que salieron de las escuelas. Hubo afectación emocional, porque claro, las familias tuvieron pérdidas de empleo, familias donde murieron sus familiares víctimas del COVID. O sea, fue una época bien difícil, y la escuela, como siempre, es quien rodea, quien acoge al niño y al joven con todo lo que trajo la pandemia. Entonces, yo decía que hay dos formas de verlo: o la crisis de aprendizaje, que es titulares que se ponen sobre la pandemia, o como una gran oportunidad. Si nos quedamos quietos y seguimos haciendo lo mismo, pues va a ser, digamos, triste ver que no aprovechamos esta oportunidad. Estamos en un momento donde mucha gente además está hablando de educación, por la misma pandemia, contenidos virtuales, televisión, radio, bueno, y los niños, y ahí creo que tenemos que no dilatar y no quedarnos en discusiones ideológicas, porque de eso no queda nada para Colombia tiene, digamos que un extenso territorio, tiene problemas de grupos armados, de gente movilizada. Usted que fue ministra de Educación en un país con todos esos desafíos, ¿no? ¿Alcanzan todos los niños colombianos? ¿Cómo llegan a estos sitios donde hay ese tipo de problemas? Mire, nosotros tenemos dos temas. Uno, la ruralidad, que es una gran riqueza, lo mismo que nuestra heterogeneidad y riqueza poblacional, y desde esa diferencia construir. Eso hace que obviamente haya niños que para ir a la escuela tengan que tomar varios transportes para llegar, y nos impone como país retos que creo que en algunas cosas son comunes a Dominicana. Por ejemplo, el tema de la conectividad, que se vio, salió a la luz en la pandemia, que no estaban todas las escuelas conectadas, que ese es un esfuerzo que no se le puede dar dilación. Yo diría que tiene que ser en la lista de tareas la primera. Y la segunda, no sé ustedes acá, pero para mí fue muy útil poder hablar con mis colegas de infraestructura, de servicios básicos, porque los que están en las grandes capitales a veces no recuerdan que en la zona rural pueden tener solamente 3 horas de servicio de luz, que no todos tienen agua potable. Entonces, a mí se me creó una agenda paralela, que creo que la tienen muchos gobiernos de América Latina, y es esta provisión de servicios básicos a la escuela, porque aquí nosotros tres podemos teorizar de la calidad y hablar de lo que deben hacer los maestros, pero el maestro allá en la cámara debe estar pensando: y yo aquí que me demoro 4 horas en llegar a la escuela, que no tengo servicios básicos, entonces tengo que pasar un río. Claro, es como equilibrar la discusión. Lávense las manos, hay que lavarse las manos, y no para hay agua en la escuela. Para no quedarnos en esa discusión teórica de élite, que es importante y que dice poco para dónde ir, pero también a la realidad. Y con lo que dices tú de todo el proceso de paz, de reconciliación, contaba ayer en un foro pequeño que tuvimos en la mañana, la experiencia de los municipios PEDET. Son los municipios más afectados por la violencia, y con ellos se construyeron planes a 15 años. Esos planes fueron hechos por ellos, más allá del color político del gobierno que esté. Tendrían que ser planes que de verdad cambiaran la realidad y mejoraran el acceso a educación, a salud y el relacionamiento. Tengo una pregunta, qué lástima que el tiempo no da mucho, pero a ver si lo podemos resumir. ¿Cómo lidiar un profesor y los padres hoy en día en cuanto a los niños? Si TikTok o cualquier canal de YouTube, cualquier aplicación atrae mucho más un aparatito que lo que esté diciendo el maestro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegarle a ese joven de hoy? Pues mire, se han presentado dos tendencias. Grupos de maestros o de académicos que simplemente dicen no entra al aula, no se usan los dispositivos, no. O una que me parece a mí muy interesante, y es hacerlo parte de los trabajos, de las tareas, entender también
cómo definir cuál información es certera y no, Exacto. porque ese criterio hoy resulta fundamental para los niños y jóvenes que a veces... Cualquiera se pierde. Exactamente, entonces yo creo que es un elemento más de trabajo, no hay que sacarlo de la agenda, sino ver cómo incorporarlo. se integra. Sí, hay que ver cómo Bueno, usted está aquí en incorporarlo. República Dominicana con Educa, ¿qué actividades tienen en estos días? Sí, gracias a la invitación de Educa, del Ministerio de Educación, que gentilmente me permitieron estar acá y escuchar mucho, aprender de Dominicana. Para mí ha sido también un ejercicio muy rico en materia ¿Ya profesional. está terminando su visita? Terminamos mañana y una agenda como todas las que Educa planea, muy rica. Estamos reunidos con las distintas autoridades, representantes obviamente del sector educación, también del sector empresarial, porque si hay algo también positivo que compartimos Colombia y Dominicana, es esa visión de que hay que hacer equipo por la educación. Aquí vive uno a los líderes empresariales hablando de cómo ayudar, también a los medios de comunicación, y creo que en momentos como este, ese es un activo que también tiene Dominicana que hay que preservar. Bueno, pues buen viaje. ¿Es su primera vez aquí en Santo Domingo? No, ya la tercera vez. Ah, la tercera vez. Sí, sí. Bueno, gracias Bueno, pues, por gracias. compartir esta experiencia No, a con ustedes nosotros. por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y sé que tuvo un libro, que vi un artículo que decía que era un libro para inspirar a los educadores de América Latina. Ah, sí. El libro Colombia. Quisimos hacer un libro. Normalmente cuando acaba una presidencia, los presidentes o sus ministros pues, hacen unas memorias de lo que lograron. Y el presidente dijo, eso se hace porque es un requisito de ley, pero hagamos un libro donde invitemos a casi 20 autores latinoamericanos, porque debemos pensar que nuestras angustias o dolores del sistema son de todos y cómo solucionarlo. Así que los invito, ojalá lo puedan consultar. El Hay libro autores es mexicanos, Colombia, argentinos, peruanos. Colombia, se llama Colombia. Sí. ¿El libro de usted? Sí, son como los logros que ha tenido Colombia y los desafíos para los futuros de la educación, que fue el texto que UNESCO compartió a partir de octubre pasado. Ajá. Y que nos dice de aquí al año 2050 cómo debemos encaminar las discusiones, teniendo en cuenta obviamente que cada país tiene una realidad especial. Y con tan mal presidente que Bueno. fue Iván Duque, mire, usted hizo un gran aporte. Belleza es otra discusión. Muchas gracias. Probablemente ella no esté de acuerdo con eso. Discrepo, Discrepa, exacto. Probablemente. Un saludo y un agradecimiento a todo mi equipo, porque esto que les cuento es gracias, obviamente, a un líder como el que tuve y a un trabajo en equipo. Sí, no, Muy bien, muy bien. eso ya plantea otro Sí, programa. otro programa. Otro pero- programa Sí. donde ella estaría en desacuerdo y quizás te gane la pelea porque ella conoce. Sabe, lo que se sabe. hace. Sí, sí. Gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos más. Gracias, Muchas María. gracias. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.